Muy buenos días, apreciada congregación de Maranata Mazatlán. Nuevamente tenemos la bendición de escuchar la palabra de Dios. Y este día tenemos un tema muy importante acerca de la intercesión. Y para poder entender y poder que Dios nos hable, vamos a orar para preparar nuestro corazón. Y así Dios nos pueda hablar y nos pueda dar discernimiento para poder atender a esta gran necesidad que el pueblo de Dios necesita. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre bendito y celestial, gracias por la bendición de un día más, una semana más que empieza. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Y queremos decirte, Señor, que nuestro corazón es como un libro abierto para que tu Espíritu Santo escriba en las páginas de este corazón de cada miembro de la iglesia, Señor, tu palabra. Háblanos, danos, Señor, sabiduría, inteligencia y unge nuestros oídos para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. El tema que vamos hoy a ver es acerca de que Dios premia a los que interceden. La Biblia dice, en esta predicación es para que la gente entienda que cuando uno llega a ser un líder de intercesión, Dios Padre hace tres cosas: te visita, te premia y te toma en cuenta como su amigo. Y el ejemplo que vamos a ver aquí es el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Dios anda buscando también en los líderes de intercesión las siguientes características: que sea una persona o un personaje atrevido y que tenga actitudes correctas. En las iglesias cristianas hay intercesores y también hay líderes de intercesión. Hace aproximadamente 4 años nos hicieron la invitación por parte de la Asociación de Pastores de esta ciudad de reunirnos todas las iglesias a orar e interceder por esta ciudad y por todo el país y por las naciones, para que Dios tuviese misericordia, porque la violencia y el pecado estaban muy fuertes en ciertos estados de este país. Pudimos ver en esa reunión cosas muy grandes y especiales que solo se le revelan a los que interceden por las naciones. Ahora podemos ver en este tiempo, a 4 años después de esas reuniones que hacíamos, los resultados de estas oraciones. Porque esta ciudad es ahora más tranquila que en los años anteriores. Y por eso la Biblia dice lo siguiente. En Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, a las personas que interceden y a los líderes de intercesión, cuando están orando por diferentes necesidades que hay en tu ciudad o en el país o en las naciones, Dios les revela cosas grandes y extraordinarias, porque Dios te visita. Entonces vamos a ver en este pasaje, en nuestros pasajes bíblicos, 3 cosas importantes que Dios hace a los que interceden. A un líder de intercesión Dios Padre le visita. Génesis 18 del 1 al 8 dice lo siguiente: Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies, y luego os recostaréis debajo de un árbol, y traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir.
pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, estas 3 personas, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol y comieron. Vamos a ver aquí que hay una visita personal de Jehová Dios a Abraham, y Abraham, al verle, al reconocerle, porque había 3 figuras o 3 personas que estaban fuera de su tienda, y ahí dice la palabra de Dios que él estaba sentado a la puerta donde hacía muchísimo calor y vio 3 varones que estaban junto a él. Y los 3 personas eran figuras o eran personas que él reconocía que eran divinas. Y el que estaba en medio de esos 3 era una persona divina, era el Padre, Dios Padre, Jehová. Y él, al reconocerles, qué importante fue que Abraham les reconoció, dice, salió de su tienda y se postró delante de ellos. Y les dijo, no pasen, mi señor, con este siervo, sin antes enjuagarle los pies, lavarle los pies, sin antes probar algo de comer, porque para eso este siervo está aquí, para poderles ayudar o bendecir. Y es bien importante que sepan que la oración de intercesión hace que Dios Padre te visite para que usted prepare un banquete especial para Dios. ¿Qué tipo de banquete? Aquí Abraham preparó cosas físicas para Dios. En el caso tuyo, en el caso actual, el banquete que Dios quiere es que tu corazón sea un corazón dispuesto a reconocerle, a doblar sus rodillas, a orar, a interceder, a alabar al Señor y entregarse en oración para que Dios te revele las cosas que están sucediendo y por las cuales Dios quiere que oremos. Dios se revela en nuestras vidas para poder decirnos qué está sucediendo en esta tierra y poder orar para que las cosas que están muy difíciles, que el pecado está multiplicándose, como en los tiempos de Noé, en que es el tiempo que la iglesia se tome la atribución, sea una iglesia atrevida y se disponga a orar por las naciones, porque estamos en los últimos tiempos. Y así dice la Biblia, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Abraham preparó un gran banquete y comieron junto a esa sombra que el árbol le estaba dando. Punto siguiente es que a un líder de intercesión Dios Padre también le premia. Dice Génesis 18 del 10 al 14, dice, entonces dijo, después de haber comido y haberse deleitado de la comida que Abraham les preparó, entonces dijo Jehová Dios a Abraham, de cierto volveré a ti el próximo año. Y dice, y para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. Y se rió Sara para sus adentros, pensando, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y el Señor hace esta pregunta y esta afirmación, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, Abraham, y para entonces Sara tendrá un hijo.
Déjame decirte que cuando Dios visita a Abraham, Dios sabe cuál es la necesidad más grande de Abraham. Ya Dios le había prometido en Génesis 15 que le daría, ¿verdad? Le daría muchísima descendencia, que serían como la arena del mar, que no es posible contar, y como las estrellas del cielo. Se le dio esa promesa. Y aquí en Génesis 18 ya Dios le está diciendo: el próximo año que venga y te visite, Sara tendrá un hijo. El hijo de la promesa, el hijo que Dios le había dicho a Abraham que le daría para que heredara todo lo que Abraham tenía. Y entonces esta promesa de Dios a Abraham, en este momento, en ese instante que están diciéndole Dios y hablándole Dios a Abraham, asegurándole que en el próximo año él ya tendría la tan deseada promesa que ellos necesitaban. Dios te premia en lo que tú más deseas y lo que más necesitas, porque Dios ve tu corazón y Dios ve tu necesidad cuando Él se acerca a ti y te visita. Entonces Él, Señor, escudriña tu corazón, escudriña tu necesidad y entonces te premia, como premió a Abraham. Punto número 3 es que un líder de intercesión, Dios Padre lo hace también su amigo. En Génesis 18, 17 al 22, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumentan más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Se apartaron de ahí los varones, los dos varones, eran tres. Dos varones se apartan para ir a Sodoma y Gomorra, dice, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. ¿Sí? Entonces aquí la Biblia nos enseña que Dios demuestra a Abraham que es su amigo, porque dice: le encubriré a Abraham lo que yo voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Acaso yo le encubriré a Abraham, que es mi amigo, lo que yo he decidido hacer? Entonces cuando Dios Padre toma la decisión de destruir Sodoma y Gomorra por su pecado, se lo dice primero a Abraham, a su amigo, lo que va a pasar. Y Abraham, sabiendo tan grande revelación, pues hace lo que en este pasaje nos enseña: intercede por Sodoma y Gomorra, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero es bien importante que sepas que a un líder de intercesión Dios le visita y le muestra que es su amigo, revelándole las cosas que van a suceder. Entonces Dios le hace su amigo, o Dios te hace su amigo cuando eres un líder de intercesor como Abraham. Y a los amigos se les comunica la verdad de sus acciones, como Dios lo hace con Abraham. Siguiente punto número 4, que son las características que Dios anda buscando en los líderes de intercesión. Un líder de intercesión es un personaje atrevido, y es lo que Dios anda buscando en los líderes de intercesión. La Biblia dice en Mateo 11:12, Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los atrevidos, solo los valientes lo arrebatan. Entonces aquí vamos a ver cómo Abraham demuestra que es una persona atrevida, porque la Biblia lo dice, no porque yo
lo esté imaginando. En Génesis 18, 23 al 33 dice: se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo como al impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ese lugar? Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas, Señor. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová Dios: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham no se quedó quieto, sino que dijo, Abraham replicó y dijo: te ruego, mi Señor, que me escuches. Aunque soy polvo y ceniza, quizá falten de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Jehová respondió: no la destruiré si encuentro allí 45. Volvió a hablarle a Abraham: quizás se encuentren allí 40. No lo haré por amor a los 40, dijo Jehová. Abraham volvió a suplicar: no se enoje ahora mi Señor si le digo: quizás se encuentren ahí 30. No lo haré si encuentro ahí 30, respondió Jehová. Abraham insistió. Dice, ¿cuántas veces ha insistido? Soy muy atrevido, dice Abraham, al hablar así a mi Señor, pero quizás se encuentren ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Volvió Abraham a decir: no se enoje ahora mi Señor, solo hablaré esta vez, quizás se encuentren ahí 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. Entonces, luego que acabó de hablar a Abraham, Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar. Miren cuántas veces el Señor en este pasaje le contesta a Abraham. Tan atrevidamente Abraham actuó ahí, que eso es lo que hace un intercesor: meterse a la profundidad de la oración y clamar por las ciudades, clamar por las naciones, clamar por las personas que no conocen al Señor. Que Dios tenga misericordia y los perdone y no destruya así a la humanidad o a las naciones. Abraham en múltiples ocasiones le dijo a Dios: desde 50 personas justas que hubiera en esa ciudad, que si Dios los iba a destruir al justo con el impío. Y Dios le respondió no, que no. Después se fue a 45, y luego a 40, y luego a 30, y luego a 20, y luego a 10. Intercedió 6 veces. 6 veces le suplicó al Señor. Y cuando llegó a 10, pues probablemente Abraham pensaba que había 10, porque ahí estaba Lot, su sobrino, y pensó que a Lot ya había en ese lugar había expandido su fe en Dios. Y resulta que no, estaba solamente él y sus 2 hijas apartados, porque Dios destruyó todo lo demás. Solamente Lot y sus 2 hijas quedaron con vida, porque Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Entonces vemos aquí cómo fue tan atrevido Abraham, que intercedió por 6 ocasiones, y Dios tuvo la paciencia de contestarle y no de enojarse. Porque si hay algo que Dios ve en la gente y aprecia, es que tú seas una persona que sea atrevido en la oración, sea atrevido en la intercesión, y siga orando y siga insistiendo en la misericordia de Dios para la gente justa y para la gente injusta. Abraham demuestra que es un líder de intercesión en toda la extensión de la palabra. En el versículo 31 dice ahí que porque es un atrevido, dice, él mismo dice, Abraham, dice,
Abraham insistió: soy muy atrevido al hablar así a mi Señor. Yo creo que con mucho temblor suplicó a Dios: soy muy atrevido, Señor, en hablarte así, pero yo quiero saber que si hay tantos, no los destruyas por los justos que hay ahí. Y Dios afirmativamente le contestaba que no los destruiría. Pero como no había 10, solamente había 3 justos, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Un líder de intercesión debe ser una persona atrevida, como en este ejemplo nos los pone Abraham. Sin embargo, la Biblia nos muestra personajes que fueron muy atrevidos en la vida, como David. Fue un atrevido al pelear con un gigante del pueblo de Gad, de casi 3 metros de altura. Y David era un joven que pastoreaba las ovejas, ni siquiera tenía conocimientos en la milicia, y tenía entre 14 y 16 años. Y sin embargo se atrevió a enfrentar a Goliat. Y todos conocemos el final de esa historia, donde David le corta la cabeza a Goliat. Daniel el profeta es otro ejemplo de una persona atrevida que fue enviado al foso de los leones por no cumplir el decreto del rey Darío. Sadrach, Mesach y Abed-Negó fueron también enviados al horno de fuego por no arrodillarse a un ídolo que Nabucodonosor exigía que se arrodillasen. En ambos casos, con Daniel y Sadrach, Mesach y Abed-Negó, Dios los libró. Pablo, el apóstol, que predicó a muchas naciones y extendió el evangelio, fue azotado y encarcelado muchas veces por causas de predicar el evangelio, y él seguía insistiendo en predicar y extender la palabra de Dios. No lo detenía nada. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que así como Abraham era un atrevido, Dios anda buscando gente atrevida en la intercesión. Otro punto más es que un líder de intercesión debe ser una persona que tenga actitudes correctas. Vamos a ver, una actitud correcta es que usted debe de tratar a su esposa con honor, con amor, con cordura, con sensatez, con sabiduría, así como Jesucristo trata a su esposa, que es la iglesia. ¿Sabía usted que su actitud incorrecta puede impedir que Dios no conteste sus oraciones? La Biblia dice que los maridos deben vivir sabiamente con sus esposas, dándoles el honor como a un vaso frágil. Y vemos aquí en 1 de Pedro 3:7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Con quiénes ellas? Con sus mujeres, con sus esposas, dando honor a la mujer como a un vaso frágil. O sea, la mujer fue hecha de una manera diferente al hombre, por lo cual su carácter es más frágil, no débil, frágil que la del hombre. Dice que debemos de tratarlas como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabes que cuando una persona cristiana ofende a su mujer, sabes quién es el padre de esa mujer cristiana? Es Dios. Entonces, el suegro de esa persona, de la esposa de toda persona cristiana, es Dios. Entonces, si la persona ofende o daña a su esposa, pues se va a meter con el suegro. Y el suegro, que es Dios, sabe cómo disciplinar a sus hijos. Otras actitudes incorrectas también son las siguientes, y lo dice la Biblia: cuando la gente no diezma, no ofrenda, no da primicias, o lo hacen sin fe, enojados o por compromiso. Número 2, cuando no practican la hospitalidad. Acuérdate que en el pasaje de Génesis 18, 1 al 8, que vimos, dice anteriormente que Abraham fue hospitalario, lavó los pies de sus visitantes y les preparó una buena comida y los atendió de una manera muy buena. ¿Cuán hospitalario eres tú para los que te visitan? La Biblia dice que hay personas que han hospedado a gente cristiana, a gente creyente sin conocerlas, y dice la Biblia que han hospedado hasta ángeles.
Entonces, cuando tú le des hospedaje a alguien que venga a algún congreso cristiano y abres las puertas de tu casa para hospedar a 2, 3, 4 personas, acuérdate que hubo gente que hospedó ángeles. Y cuando hay un ángel en tu casa, pues las cosas funcionan bien y Dios bendice a esa persona. Otra actitud incorrecta es cuando no practican el llamado que Dios les está haciendo para servirles en la oración, en la intercesión, en la alabanza, en el ministerio de maestros y en otros ministerios, en las reuniones que se realizan en tu congregación. Si Dios te está llamando para que sirvas en alguna área de la iglesia y no le tomas en cuenta, pues Dios también no abrirá la ventana de los cielos para bendecirte. Ahí está en Malaquías 3:10, que dice: trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. A ver si no abriré la ventana de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. ¿No lo dice la Biblia? Que Dios abre la ventana de los cielos cuando su pueblo diezma. Asimismo, cuando Dios te hace un llamado y por alguna situación que pones entre Dios y tú y le haces más caso a esa situación, pues entonces no haces caso omiso a ese llamado y por lo tanto cuando tú necesitas algo, pues el Señor no abre la ventana de los cielos y entonces cuando andas desesperado dices: pero Señor, ¿por qué me pasa esto si yo soy tu hijo? Porque no cumplas con el llamado que Dios te ha hecho. Dios llama y Dios necesita mucha gente para servirle. De hecho, la Biblia nos enseña que Dios preparó una obra de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces todos de alguna manera o de otra tendremos que servirle, porque así lo dice la Biblia. Cuando una persona crece, cuando una persona madura, es tiempo de servirle. Y hay muchas áreas en la iglesia donde puedes servir. Otro punto es cuando no predicas la palabra de Dios a otras personas, cuando te quedas callado, sabiendo que tú conoces cómo obtener la salvación y algunas personas en el área donde tú vives, o familiares o amigos o compañeros de trabajo necesitan de Dios y tú no compartes la palabra. Necesitamos compartir la palabra a otros, porque para eso Dios nos salvó, para que nosotros seamos portadores del evangelio y podamos abrirle los ojos a la gente que tiene sus ojos en tinieblas, abrirles con la palabra que es luz y que esa luz les alumbre y les pueda convertir y les pueda salvar. Entonces, hermanos, es importante que sepamos que a las personas que interceden y que crecen en la intercesión para ser líderes, Dios les visita, les premia, les trata como amigos y anda buscando Dios en las personas que interceden, que sean personas atrevidas y que tengan una actitud correcta. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, este día, Señor, gracias por tu palabra que nos ha hablado y nos ha, Señor, tocado el corazón. Pedimos, Padre, perdón por las veces en que no hemos servido como conviene, Señor. Y queremos decirte, Padre, que si tú has llamado a nuestras vidas para conocerte y que has preparado una obra de antemano para que anduviésemos en ella, pues, Señor, que somos materia dispuesta para hacerlo. Perdónanos, Señor, por ser insensibles. Y sabemos que esta situación, esta pandemia, Señor, ha hecho que muchas iglesias hayan cerrado por precaución, por amor a las almas que hay ahí para que no se contagien. Pero existe la manera virtual, la manera a través de internet que podemos comunicarnos y compartir tu palabra. Así es que úsanos, Señor, y aquellos que pueden por su trabajo visitar a la gente, úsalos también, Padre.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga.